Hola, te doy la bienvenida a un nuevo video tutorial de la aplicación Mi Rodeo Lechero. En este video vamos a ver cómo cargar datos de rodeo por primera vez en una finca, pero no en forma manual, sino importando los datos de rodeo desde un archivo Excel, desde una planilla de Excel. Vamos a hacer entonces el login. Una vez que ingresamos, seleccionamos la finca, que ya tiene que estar creada por el usuario. Le vamos a dar iniciar sesión. La finca, si ya tiene datos, esto no es para eso. La importación desde Excel solo funciona cuando la finca está vacía, cuando lo que querés hacer es cargar los primeros datos de la finca. Nos vamos ahí. Nos aclara que vamos a empezar a cargar desde cero. Aceptamos. En lugar de elegir carga manual, elegimos importar desde Excel. Nos vamos ahí. Nos aclara nuevamente que solo está disponible para fincas vacías, que debe utilizarse solamente para cargar los primeros datos de una finca. Le damos continuar. Y nos dice que lo primero que tenemos que hacer es descargar una plantilla genérica para cargar los datos del rodeo en esa plantilla, respetando el instructivo que viene incluido en ese mismo archivo. Y después guardar ese archivo con un nombre y ubicación para posteriormente poder seleccionarlo en el segundo paso. Entonces, lo primero que vamos a ver es cómo se descarga esta plantilla. La descargamos, yo la voy a descargar en el escritorio en este caso, la guardo. La voy a abrir para ver cómo es el aspecto. Fíjense, le dan a habilitar edición y tienen ahí las columnas que tienen que completar. La identificación principal del animal, la identificación secundaria, esto es opcional, sexo, categoría, fecha de nacimiento, primer parto, último parto, número de partos, último servicio, número de servicios, estado reproductivo, en el caso de que haya habido abortos, el último aborto, la fecha del último aborto y el número de abortos al que corresponde esa última fecha y si es un animal o no con indicación de rechazo. Hay un instructivo en la segunda pestaña que hay que seguirlo al pie de la letra porque la aplicación no va a entender cualquier Excel, va a entender los Excel que vengan respetando, digamos, este formato, ¿no? Entonces, no hay que cambiar los nombres de las columnas, ni los nombres ni el orden, nada. Las columnas hay que dejarlas tal como están. Hay que completar una fila por cada animal. Los campos obligatorios que hay que completar, no todos los campos son obligatorios, pero bueno, para todas las categorías animales hay que cargar ID, sexo, categoría y fecha de nacimiento. Esos son datos obligatorios. Para vacas adultas es obligatorio que exista un primer parto, por eso es una vaca, porque parió por primera vez, y puede ser que ese primer parto coincida con el último parto o que haya más de un parto. En ese caso tiene que estar también el último y la cantidad de partos. Si el primero y el último son iguales, la cantidad de partos va a ser una. Y si hay varios partos, bueno, ¿a qué parto corresponde el último parto? Después tienen que respetar los valores permitidos. Para sexo tienen que poner hembra o macho. Para categoría, estas son las categorías permitidas. Para estado reproductivo, estos son los estados reproductivos. Preñada, vacía o si no, una celda sin datos, una celda en blanco, que quiere decir que no tiene estado reproductivo confirmado. Indicación de rechazo, si tiene indicación de rechazo ponen sí y si no, dejan la celda vacía. Y el formato de fechas tiene que ser día, mes, año o si no, como están las fechas en Excel, que está bien. Si el estado reproductivo es preñada, tiene que necesariamente existir un último servicio y los animales que ustedes deberían cargar son solamente los animales vivos. No carguen animales muertos o vendidos, eso no es necesario. Y acá tienen abajo un ejemplo de cómo debería quedar la planilla. Esto es una planilla lista para cargar, con los ID, en este caso no tiene identificación secundaria, el sexo es hembra o macho, como dice arriba, las categorías
están ya puestas las categorías que acepta la aplicación, fecha de nacimiento, primer parto y último parto para las vacas adultas, con el número de partos. Las que tienen servicio se pone la fecha de último servicio y a qué número de servicio corresponde esa fecha. Las que están preñadas o que tienen algún control reproductivo se pone preñado vacía. Las que tienen aborto se pone el último aborto, el número de abortos al que corresponde esa fecha, y si hay alguna con indicación de rechazo, la palabrita sí. Eso es todo. Así que en definitiva, esta es la plantilla que ustedes tienen que completar con su propio rodeo. Si tienen alguna duda, se vienen al instructivo y refrescan todas estas cuestiones y tienen este ejemplo para que los guíe para darse cuenta de si están haciendo algo mal. Bien, entonces yo voy a cerrar por ahora, me voy a volver a la aplicación, voy a seleccionar un archivo, yo ya tengo un archivo preparado que respeta ese formato de la plantilla genérica, selecciono, yo lo tengo que se llama vacas prueba, le doy a abrir, me muestra una vista previa de los primeros 5 renglones de ese listado, y le doy importar. Me avisa que va a importar 23 animales a la finca La Esperanza, le doy continuar y me dice que la importación se realizó correctamente. Al darle a aceptar aparecen los animales que yo en otro video les había mostrado cómo se cargaban en forma manual. En este caso ahora están cargados vía importación directa desde Excel. Bien, una vez que tienen cargado el rodeo inicial a partir de la importación en Excel, ahora lo tienen que guardar con el formato que después vamos a trabajar toda la vida, que es el formato JSON. Entonces se vienen aquí a guardar datos finca y seleccionan un nombre. Yo en este caso ya tenía los datos de la finca de cuando lo cargué manualmente, entonces lo voy a dejar ahí con un segundo sufijo y los guardo. Entonces, en el caso de que yo, vamos a reiniciar esto, en el caso de que yo reinicie y arranque con la finca sin datos, en este caso le voy a poner que la finca ya tiene datos y voy a buscar datos finca La Esperanza con el sufijo 1, que es el que yo acabo de generar, y voy a abrir y van a recuperarse ya los animales. ¿Se entiende? Entonces hicimos una importación directa desde Excel para cargar por primera vez los animales de nuestro rodeo y después los almacenamos en guardar datos finca en un archivo JSON que es de ahora en más el archivo con el que vamos a trabajar nuestro rodeo dentro de la aplicación Mi Rodeo Lechero.